el Perú, a partir ya de los 50, en el marco de la SPPS, ya se tenía conversando en el marco de la Caza de Ballenas, una ley de protección, básicamente lo que ya se mencionó es el control de las tallas mínimas para garantizar que se cuide las hembras que van a parir. Pero en la década de los 80, ya dentro del marco de la Comisión Ballenera Internacional y la moratoria de caza de ballenas, Perú ya dejó de capturarlas. Sin embargo, a nivel de cetáceos menores, Perú todavía seguía de manera incidental o dirigida teniendo capturas de estas especies. Y es así que a través de la sociedad civil, la academia, el Instituto del Mar, se hizo presión para que se publicara la ley 26585, que lo que hace es declarar a 6 especies de mamíferos marinos y 2 especies de aguas continentales como especies legalmente protegidas, ¿no? El delfín rosado de la Amazonía y el bufeo negro de la Amazonía de ambientes continentales, y entre las especies marinas el delfín oscuro, chancho marino, tonino, marsopa, el bufeo y el delfín común, ¿no? Que se vendía en los 80 y 90 en los mercados de las grandes ciudades como chancho marino, ¿no? Incluso había un plato, el muchame, que era consumido en muchas zonas costeras. ¿Qué decía esta ley? Bueno, prohibía la extracción, ¿no?, el procesamiento y la comercialización de estas especies, delfines, toninos, chanchos marinos, marsopas y bufeos, y otros cetáceos menores que constituyen recursos hidrobiológicos de nuestro dominio marítimo. Para los biólogos solo existen especies, fauna, pero para razones administrativas estas están enmarcadas dentro de un ente administrador. En este caso, las especies que tienen ciclo de vida dentro de ambientes acuáticos son considerados recursos hidrobiológicos y por lo tanto están bajo la administración del Ministerio de Producción. Para que esta ley se aplique, tiene que estar dentro de un marco de un decreto supremo. Y el decreto supremo que reglamenta la protección y conservación de estos cetáceos menores es la 002 del 96. ¿Qué cosa es lo que dice este reglamento? Bueno, prohíbe el consumo de carne de cetáceos menores en estado fresco o en cualquier estado procesado o de conservación, ¿no? Pero además se prohíbe acosar, hostilizar, herir, lesionar de manera permanente o mutilar intencionalmente a cualquier ejemplar de cetáceo menor. Ya se está impidiendo que se vaya dirigido a afectar a estos especímenes cuando se acercan a las faenas de pesca o interacción con cualquier actividad en ámbito marino. En el caso de captura incidental, los ejemplares vivos de cetáceos menores encontrados atrapados en estas artes de pesca, ya sea industrial o artesanal, deberán ser puestos en libertad en el ambiente acuático. Y en el caso de varamientos, en el caso de que los cetáceos menores se encuentren en estado saludable, vivo, con signos de podrían ser devueltos a su ambiente, entonces se recomienda, dice que por favor se debe llevar estos organismos a los ambientes acuáticos para que puedan seguir viviendo. Pero además hay en el artículo 17 ya habla hay un esbozo de cómo debe ser el comportamiento de los buques cerqueros dedicados a la extracción del atún, ¿no?, ya sea de bandera nacional o de bandera extranjera, que deben cumplir ciertas condiciones, ¿no? Que la red debe tener ciertas características como tener un tamaño de malla, longitud mínima de 100 milímetros de 4 pulgadas, deben contar con algún paño de protección de los delfines y otros mecanismos que eviten daños a los cetáceos menores, cuando estos se encuentran asociados a la captura de atún, ¿no? Los paños de protección, además, ¿no?, deben estar debidamente alineados y contar con un respectivo certificado internacional de reciente expedición, que lo que asegura es que este mecanismo tenga un eficiente funcionamiento para evitar justamente que los delfines o cetáceos se puedan verse involucrados en las faenas de pesca. Y también se reconoce que los lances deben ser orientados de preferencia a los atunes que se encuentran libres de estas interacciones y las asociaciones que tienen con delfines, ¿no? Hay normativa que tiene que ver en el reglamento pesquero de atún, que justamente ve ese tema para ver interacciones no solo con delfines y mamíferos en general, sino también con tortugas
y Petreles y Albatros, ¿no? Después de la moratoria de los 80, que está dentro del marco de la Convención Marinera Internacional, una ley que se publica es el Decreto Supremo de 026 de 2001, que lo que hace es mantener esa prohibición en el ámbito del dominio marítimo peruano de las especies de ballenas, ¿no? Cetáceos mayores, la ballena minke, el sei, la ballena brid, el azul, la ballena aleta, la ballena jorobada, la ballena franca y la ballena de esperma. También hay otras medidas de ordenamiento que tienen que ver con, si bien el lobo chusco está, las primeras reglamentaciones vinieron del Ministerio de Agricultura, ¿no? Hay resoluciones que impiden la caza de lobos en todo el litoral peruano, ¿no? Como ven, nuestra legislación ha sido muy explícita en cuanto a prohibir la extracción, la comercialización, ya sea de especímenes o de productos o subproductos que vienen de los cetáceos menores o mayores. Sin embargo, sabemos que existen unos problemas de interacción que se pueden ver, ¿no? Pero esto, ya lo han mencionado los que me antecedieron, que para reglamentar requiere muchísima información de cuánto estas interacciones ocurren, dónde ocurren, con qué artes ocurren, en qué tipo de pesquerías ocurren, y eso requiere un esfuerzo, ¿no? Y es en este contexto que viene también la Ley de Protección de Animales Marinos publicado por el Congreso norteamericano, ¿no? Y que señala una lista de pesquerías extranjeras, ¿no? Que son exportadas al mercado norteamericano. ¿Y qué implica esto? Implica que los Estados Unidos prohibirá las importaciones de peces comerciales o productos marinos, ¿no? Capturados en pesquerías comerciales que resulte de captura incidental de mamíferos marinos que exceden los estándares de Estados Unidos. Entonces, eso obliga a que el Estado que va a brindar tiene que importar el pescado y productos pesqueros de Estados Unidos, tiene que adecuarse a la reglamentación de Estados Unidos, para lo cual debe tener un documento de comparatibilidad, ¿no? Para obtenerlo, el país que va a exportar, los países deben demostrar que tienen un programa regulatorio, ¿no? Para reducir la mortalidad incidental de mamíferos marinos y que sean comparables en efectividad con los estándares de Estados Unidos, ¿no? Como ya hemos visto, tenemos una legislación que con todos sus defectos ya no es un vacío, sino tenemos ya una reglamentación que prohíbe la extracción dirigida de cetáceos mayores y menores y de lobos. Tenemos información proporcionada por el ente científico del IMARPE que brinda datos de dónde se encuentran algunos de estos especímenes, cómo interactúan y algunas evidencias de estas interacciones. Sin embargo, también ya hemos escuchado que existen muchos vacíos que lo que tenemos que hacer es reforzarlo. Y ya hay previamente coordinaciones con el ISA y con la gente del IMARPE respecto a cómo abordar esto, cómo inyectar dineros para que puedan ser viables estos programas de monitoreo o de evaluación de interacción con determinadas pesquerías, sobre todo aquellas que están en la lista de pesquerías extranjeras que sean dirigidas al mercado norteamericano. Dentro de esto, el Servicio Nacional de Pesquería de Estados Unidos puso unos pasos y acciones establecidas con un cronograma de tiempo, ¿no? Y si bien esto viene de 2015, donde ya se hizo la consulta respectiva a los países respecto a las opiniones de qué pesquerías podrían ser incluidas, de cuánto sería el tiempo que podría ser, si 5 años sería el tiempo para que se adecúen las normas de los países que van a exportar. Ya en el 2017 se generó ya con información de ellos y nuestra respecto a qué pesquerías o qué productos estaban ingresando al mercado norteamericano, ¿no? La lista de pesquerías extranjeras, siglas en inglés LOF, y lo cual se empezó a trabajar desde 2018 ya con la NOAA para ver el listado final de este número de especies y de pesquerías que podrían ser sujetas a esta regulación. Durante ese tiempo hemos tenido una lista muy grande que se ha ido afinando porque había casos, por ejemplo, no les cuento, ¿no? Había recursos bentónicos extraídos mediante buceo y había que aclarar que esa actividad no generaba una interacción con mamíferos, ¿no?
y así que se ha ido depurando esta lista, hasta reducir al número de... no tenemos preciso esto porque justamente el 2018 se hizo las correcciones, se entregó ese documento a través de nuestra Cancillería para que hiciera presente y se afinara, pero para esa fecha también ya el Servicio Nacional de Pesquería y la NOAA tenían ya un sistema, una plataforma por el cual los países y el punto focal o la persona designada de país podría ingresar las pesquerías que serían sujetas a esta regulación, ¿no? Esta regulación, aparte, tendríamos que entregar este año en julio, el 31 de julio, deberíamos entregar un informe preliminar de qué medidas se han tenido, ¿no? Tanto regulatorio y tanto los programas de monitoreo para el seguimiento de estas interacciones o de mitigación, qué es lo que se ha avanzado, ¿no? De tal manera que la revisión se va a hacer, el 2020 tenemos una revisión del LOF y el 2021 el Perú debe solicitar dictamen de comparabilidad que hemos alargado hasta 2022. Pero, y justamente era la razón de que lo estoy haciendo rápido, es porque justamente hoy estamos viendo a Cancillería, porque tenemos una videoconferencia con el NOAA, justamente para ver este aplicativo de cómo ingresar finalmente la lista de especies que serán reguladas, ¿no? La lista de pesquerías extranjeras, el sistema del LOF, que va a ser ingresado y a partir del cual vamos a generar cuáles son las pesquerías que van a ser evaluadas esta regulación, cómo van a interactuar y mandar la documentación que vendría a ser en julio de este año, ¿no? Entonces, NOAA ha creado un portal de línea denominado Captura de Información y Sistema de Reporte de Asuntos Internacionales de Pesca de NOAA, ¿no? Este portal, que tiene un nombre súper largo, ¿no? Este portal servirá para acceder y revisar estas pesquerías, ¿no? El Estado va a tener un acceso, se ha designado una persona para que sea el punto focal, que va a ser autorizada para ingresar y se va a modificar, porque como les comentaba, ¿no? Tenemos una lista muy grande de especies, muchos casos se repiten o otros no aplican y tendríamos que depurar eso, ¿no? Después tendríamos que enviar un informe de progreso para el 2019 de este año, para completar el hallazgo de comparabilidad que sería el 2021. Este informe de progreso de documento de acciones tomadas para desarrollar y adoptar la implementación de su programa regulatorio debe cumplir las condiciones de hallazgo de comparabilidad, ¿no? Y la fecha es 31 de junio. Entonces, eso es algo que ya se nos viene, ya tenemos coordinaciones con el IMARPE para que nos brinde la información que se tiene. De hecho, no estamos tan mal, ¿no? Tenemos ya programas de monitoreo, programas de avistamiento, tenemos una regulación. Sin embargo, también se ha visto ya en la explicación de Lisa que estaba muy claro que mucha de esa información, de esos vacíos para cumplir lo que manda el estándar norteamericano, se requiere, pero para eso requiere información. Y eso implica un esfuerzo y un tiempo, ¿no? Para lo cual ya se coordina con el IMARPE para brindar, porque esto genera gastos y costos, y entonces tenemos que brindar potenciar el IMARPE para que estos programas se puedan llevar a cabo de tal manera que puedan generar la información que nosotros queremos para que si dictasen, se me ocurre por decir algo, no quiere decir que eso ocurra, pero si es que detecta una actividad con un arte que es nocivo a un espécimen, se podría reglamentar esto para evitar disminuir las poblaciones ya bastante disminuidas de estos especímenes, ¿no? Yo he tenido yo debería estar en Produce para irme, disculpen la premura y la rapidez avanzada, pero es básicamente lo que tenemos. La reglamentación nuestra es muy puntual sobre conservación y prohibición. Hemos estado avanzando ya coordinadamente con la NOAA para estos temas de cómo afrontaremos la normativa. Ya hemos avanzado con la lista de especímenes que serán listados para la exportación. Se ha coordinado con nuestros entes científicos también para ver qué vacíos se tiene de información y cómo potenciar que ellos puedan ejecutar los estudios correspondientes para permitir las regulaciones que hubiesen necesarias hacerlas para que podamos cumplir con esta regulación puesta por el mercado norteamericano, ¿no? Y en eso estamos. Y bueno, ahorita nos estamos yendo justamente para esto de la Cancillería, ¿no? Entonces,
disculpen la rapidez. Ya, gracias.